Bien, compañeros, entonces retomando el tema del procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia, en la fase escrita, decimos que va a comprender lo que son las memorias, las contramemorias y, de ser necesario, las réplicas, réplica y dúplica, así como de toda pieza de documento en apoyo de las mismas. Bien. Aquí lo importante también es la solicitud. Sabemos que, lo habíamos visto anteriormente, que los negocios van a ser incoados ante la Corte Internacional de Justicia mediante notificación del compromiso o mediante solicitud escrita dirigida al secretario. Veíamos entonces que esas son las dos formas. Cuando hay un compromiso previo de las partes de comparecer ante la Corte, se hace esta notificación de compromiso, o como una demanda normal, ¿sí? Como las que presentamos en los tribunales aquí, se presenta esa solicitud dirigida al secretario que se va a intentar una acción legal en contra de un determinado estado, ¿sí? La fase escrita tiene que ver lo que es la solicitud, la aceptación de jurisdicción de la otra parte, las memorias y las contramemorias, y si fuera necesario, las réplicas y las dúplicas. Dice, la solicitud debe indicar la parte que la hace el Estado contra quien se proponga la demanda y el objeto de la controversia. En este sentido, en la fase escrita, debe de presentarse esta solicitud. Creo que quité esta diapositiva, de la forma en cómo se deben presentarse los documentos ante la Corte Internacional de Justicia. Si bien dentro de lo que es el reglamento de la Corte y el propio estatuto de la Corte se establece que los idiomas de trabajos van a ser el inglés y el francés, y que se entiende que una vez iniciado el procedimiento en uno de esos idiomas tiene que seguirse en ese idioma y dictarse en ese idioma, la realidad es que se lleva indistintamente el procedimiento, ya sea en inglés o en francés. ¿Sí? Cuando se presenten estos documentos ante la Corte, deben de presentarse tanto en inglés como en francés. Siempre. ¿Sí? Se va a tener que presentar en inglés y en francés. Al igual que en la fase oral, uno podría decir, bueno, si el procedimiento inició en inglés, va a seguir todo en inglés. No. Puede cambiarse de inglés, de francés, de una persona a otra. Está hablando una persona en inglés y de repente interviene otra y habla en francés. Interviene otra y habla en inglés, interviene otra y habla en francés. Por eso es muy importante que los profesionales que se dedican a litigar estos asuntos ante la Corte Internacional de Justicia tengan un buen manejo de sus dos idiomas, del inglés y del francés. ¿Sí? De todo se tiene que presentarse en inglés y en francés. Dice, en la solicitud se indicará el nombre del agente del demandante. El demandado informará a la Corte del nombre de su agente al recibir la copia certificada conforme de la solicitud lo antes posible de haberla recibido. ¿Sí? En este sentido, esta segunda parte donde dice el demandado informará a la Corte el nombre de su agente, es para establecer una representación del Estado que está siendo demandado ante la propia Corte Internacional de Justicia, para que tenga esta personalidad, más bien personería, en representación del Estado demandado. ¿Sí? En ese sentido, se le va a otorgar un término para que informe el nombre de su agente y su agente pueda realizar estos actos procesales. Dice, la solicitud indicará los fundamentos de derecho en que se basa el demandante para considerar competente a la Corte. Siempre hay que manejar esto de la competencia. ¿Por qué la Corte es competente para conocer de un determinado asunto? Porque se pueden ver involucrados también las competencias de las jurisdicciones nacionales, no solamente las internacionales, sino también las jurisdicciones nacionales. Entonces, ¿por qué se considera que es competente la Corte para resolver y conocer de esa controversia? La naturaleza precisa de lo demandado, es decir, como conocemos nosotros aquí en nuestro sistema
judicial las prestaciones a reclamar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Tenemos que ser precisos en lo que estamos pidiendo. ¿Qué es lo que pedimos que declare la Corte, que determine la Corte? Me ha tocado ocasiones ver, bueno, es más común verlas en las opiniones consultivas, pero me ha tocado ver, no me acuerdo en qué demanda, se exponían como en forma de pregunta lo que pedía. Una de la parte demandante dice que la Corte resolviera estas preguntas y una vez resolviendo estas preguntas determinara la responsabilidad del Estado demandado. Pero lo que sí es que se tiene que establecer con precisión qué es lo que se pide de la Corte. ¿Sí? Dice, y contendrá una exposición sucinta de los hechos y fundamentos en que se basa la demanda. Una exposición sucinta. ¿Alguien sabe qué es lo sucinto? ¿Alguien sabe lo que es lo sucinto? Si yo digo una exposición sucinta de los hechos, ¿a qué me refiero eso con sucinto? ¿No? Breve. ¿Sí? Una exposición breve de los hechos. ¿Por qué debe ser una exposición breve? Porque esta apenas es la solicitud. Es como el inicio. Vamos a que la Corte determine si efectivamente tiene o no competencia con base en los hechos en que le estamos manejando, pero debe ser sucinto. Porque los hechos plenamente narrados y explicados ya se plasmarán en lo que es la memoria, ¿sí? Esto es apenas la solicitud. En la solicitud se va a decir cuál es el estado actor, demandante, el nombre de su agente, el estado a quien se está reclamando, ¿sí? Los fundamentos de derecho, la naturaleza precisa del demandado, una exposición sucinta de los hechos y los fundamentos en que se basa lo que están pidiendo, ¿sí? Es decir, digamos que es como una demanda breve en cuanto a los hechos, sin establecer hasta ahorita todavía métodos probatorios, ¿sí? Simplemente lo que se va a pedir y en qué hechos está fundamentado. Dice, en el procedimiento incuadro mediante una solicitud, los alegatos escritos consistirán por su orden en una memoria del demandante y una contramemoria del demandado. Bueno, esto ya lo hemos visto. La Corte podrá autorizar o disponer la presentación de una réplica por el demandante y de una dúplica por el demandado, si las partes están de acuerdo a este respecto, si la Corte decide de oficio o instancia de parte que estos alegatos escritos son necesarios. Es decir, una vez que se hayan analizado la memoria y la contramemoria, por tanto por la Corte como por las partes, se puede solicitar una réplica y una dúplica, ¿sí? Pero solamente si es estrictamente necesario. En un procedimiento incoado mediante la notificación de un compromiso, el número de orden de presentación de los alegatos escritos serán los establecidos en el propio compromiso, a menos que la Corte, después de informarse de la opinión de cada una de las partes, decida otra cosa al respecto. Recuerden que es notificación de compromiso y solicitud. La solicitud es como una demanda normal. Y la notificación de compromiso es cuando ambas partes habían acordado previamente que cualquier controversia le iban a someter ante la Corte. Usualmente en ese compromiso ya se establecen las bases de la fase escrita y de la fase oral. Se establecen ciertas bases que la Corte tiene que considerar. Y ahí se puede establecer que nada más sea la memoria y la contramemoria sin la necesidad de una réplica o una dúplica. Entonces, si el compromiso establece que solamente es una memoria y una contramemoria, se deberá estar en principio eso, a menos de que las partes y las Cortes, entre todos, decidan lo contrario. Si el compromiso no contiene disposición alguna a este respecto y las partes no se pusieron ulteriormente de acuerdo sobre el número y orden de presentación de los alegatos escritos, cada una de las partes depositará una memoria y una contramemoria dentro de los mismos plazos. La Corte no autorizará la presentación de una réplica y de una dúplica, salvo en el caso que las estime necesarias, ¿sí? Pero básicamente es memoria y contramemoria. No, aquí llamamos, dice, la memoria contendrá una exposición de los hechos en que se basa la demanda, los fundamentos del derecho y las conclusiones.
Es aquí ya en la memoria en donde ya no vamos a ser sucinto en la explicación de los hechos, sino que vamos a tener que narrarlos con toda la amplitud, donde ya vamos a poder hacer referencia a los elementos probatorios de esos hechos que estamos alegando dentro de esa memoria. Personas que intervinieron, los posibles testigos, los posibles peritos que pudieran comparecer a, a- al proceso en su calidad de testigos, donde ya tenemos que establecer con base en todo eso, es en lo que pedimos en la solicitud, es decir, en las prestaciones a reclamar, como hemos dicho, en los hechos que estamos alegando, los fundamentos de derecho, que ya sabemos que son los tratados internacionales, principios generales del derecho, costumbre, y hasta ahí. ¿Sí? Con base en esos fundamentos de derecho, y al final establecer las conclusiones, en donde tenemos que realizar o argumentar el por qué es procedente lo que pedimos. ¿Por qué los hechos que estamos narrando y tratando de acreditar en este proceso hacen posible exigir lo que estamos pidiendo en la solicitud? A eso se refieren las conclusiones, es decir, se va a argumentar el por qué es procedente nuestra demanda. Oigan, nos dice, la contramemoria contendrá, si se fijan, aquí lleva una ventaja a la parte demandante. ¿Por qué? Porque tiene oportunidad para presentar la solicitud y la memoria. Y la parte demandada nada más tiene la posibilidad de presentar la aceptación de la jurisdicción de la Corte, como ya lo hemos visto anteriormente, y su contramemoria. Dice, la contramemoria contendrá el reconocimiento o la negación de los hechos expresos en la memoria. Cuando ustedes contestan una demanda, me imagino que ya alguno de ustedes lo ha de haber hecho, tienen que referirse a todos los hechos. Dice nuestro Código Civil, afirmándolos o negándolos o manifestando desconocerlos por no ser hechos propios. ¿Sí? Básicamente lo mismo. En la contramemoria vamos a referirnos a los hechos de la memoria, a los hechos expresos en la memoria, reconociendo decir que sí es cierto esos hechos o que no es cierto. Una exposición adicional de los hechos, es decir, no es cierto lo que dice, lo que realmente pasó fue esto. Una exposición adicional, desde luego en el sentido contrario a lo que está exponiendo la parte demandante. Observaciones relativas a los fundamentos de derecho expuestos en la memoria. Determinar por qué no está bien fundamentada su petición, por qué no le es aplicable tal o cual tratado internacional, tal o cual principio general de derecho, por qué no es aplicable la costumbre que está haciendo valer en ese momento. Una exposición de fundamentos de derecho en respuesta, es decir, en nuestra defensa, y las conclusiones, por qué son procedentes en nuestra defensa, por qué son improcedentes, las peticiones de la parte contraria. ¿Sí? Pero básicamente en la contramemoria es contestar la demanda. La réplica y la dúplica, si la Corte las autoriza, no repetirán simplemente los argumentos de las partes, sino que irán dirigidas a poner de relieve los puntos que todavía las separan. Quienes ya hayan tenido o estén teniendo contacto con lo que es el proceso judicial, ya sea civil, mercantil, familiar y hasta penal, se van a dar cuenta que respecto de ciertos hechos, siempre va a haber dos versiones en un procedimiento. Siempre va a haber dos versiones. Según, como dice, todo es según el color del cristal con que se mire. Una forma en cómo ve los hechos, las cosas como sucedió la parte actora, y otra cómo los ve la parte de la demandada. Pero casi también por regla general, van a existir hechos que sí son coincidentes entre las partes. Sí, es cierto el punto número uno, por ejemplo, ¿no? Cuando
las demandas de divorcio. Punto número 1. El demandado y la susquita contrajimos matrimonio tal día, de tal año, en tal oficialía, según lo que dito, con el acta certificada del matrimonio. Ni modo que lo niegues eso. Entonces le voy a decir, pues sí, es cierto. Pues ahí está el acta, documento público, que hace fe plena de su contenido, está. Sí, es cierto. ¿Sí? Durante nuestro matrimonio procreamos tantos hijos, pues sí, es cierto. No lo puedes negar. Vamos a encontrar hechos que sí, o sea, son coincidentes, pero también vamos a encontrar hechos donde no hay coincidencia, que es precisamente donde se traba la litis, donde se traba el pleito, en los hechos en que no son coincidentes. Y entonces a esto se refiere lo de la réplica y la dúplica. ¿Sí? Una vez que contraponen la memoria y la contramemoria, van a encontrar hechos coincidentes, hechos disidentes, y la réplica y la dúplica se van o se tienen que centrar precisamente en esos puntos en donde no son coincidentes o donde digamos, se considere que no está suficientemente argumentado. Pero no repetir lo que ya argumentaste anteriormente, sino esos puntos no coincidentes, tratar de establecer el por qué no coincides con la parte actora, con la parte demandada. ¿Sí? Se acompañarán como anexos al original de cada alegato escrito copias certificados conforme de todos los documentos pertinentes presentados en apoyo de los argumentos formulados en el alegato, es decir, pruebas documentales. ¿Sí? Tal hecho lo acredito con tal documento. No viene aquí específicamente ni en lo que es el estatuto ni el reglamento el momento de ofrecer pruebas. No viene. Entonces, ¿cuál es el momento adecuado para ofrecer las pruebas? En la propia memoria o en la propia contramemoria. ¿Sí? Donde tú debes anunciar cuáles son las pruebas que vas a hacer, que vas a ofertar. Una vez cerrado el procedimiento escrito, el asunto queda listo para la vista. La fecha de la apertura del procedimiento oral será fijada por la Corte, la cual podrá asimismo decidir si procede el aplazamiento de la apertura del procedimiento oral o de su continuación. Es decir, una vez presentándose los alegatos por escrito, ya seguimos con la fase oral. Cerrado esto. ¿Sí? Presentando la memoria, la contramemoria, los documentos de apoyo, haber anunciado las pruebas que se van a ofrecer, se declara cerrada el procedimiento escrito, dice, y queda listo para la vista. ¿Qué es la vista? Ya el inicio del procedimiento oral o de la fase oral del procedimiento contencioso. Dice, sin perjuicio de las reglas relativas a la producción de documentos, cada una de las partes comunicará al secretario con la debida antelación antes de la apertura del procedimiento oral los medios de prueba que se proponga presentar o los que tenga la intención de pedir que obtenga la Corte. Le decíamos, no existe comprensión que diga en qué momento tienes que hacerlo. Ahí dice nada más con la debida antelación antes de la apertura del procedimiento oral. Entonces, ¿cuándo es ese momento? En el momento de la memoria o de la propia contramemoria, donde tenías que anunciar los medios de prueba que quieres presentar, o dice, los que tenga la intención de pedir que obtenga la Corte. Van a existir documentos, testimonios que tú no los puedas compeler o obligar a comparecer. Tú le dices a la Corte, bueno, mira, están estos documentos instalados, no los tengo en mi poder, pídelos tú. O manda a llamar a tales personas como testigos de estos hechos, porque yo no los puedo obligar o no me puedo comprometer a hacerlos presentar. ¿Sí? Entonces la Corte puede hacer eso, como cuando tú pides al juez que exhiba o que pida que gire un oficio para obtener un documento público al cual tú no tienes el derecho en sí para pedirlo, pero el juez sí.
Dice, esta comunicación contendrá la lista de los nombres, apellidos, nacionalidades, calidades y domicilios de los testigos y peritos que a la parte de que se trate, desee que sean llamados con indicación en líneas generales del punto a punto sobre los cuales versará su deposición. Esto todavía es, aunque está, digo, aquí le puse fase oral, pero esta lista tendrá que presentarse dentro de la fase escrita. ¿De dónde? Pues en la memoria o en la contramemoria. ¿Sí? Dice, la Corte, después de informarse de cada una de las partes, fijará el orden en que será oída las partes, el método que se ha de seguir en la presentación de los medios de prueba y en la audición de testigos y peritos, el número de consejeros y abogados que tomarán la palabra a nombre de cada parte. Esto ya está, ya hay unas reglas establecidas dentro de la propia Corte en cuanto a los métodos de presentación de las pruebas documentarias, así como de los testigos. Que, dicho sea de paso, es un sistema anglosajón, sobre todo lo que es la presentación de los testigos. ¿Sí? Cómo se han de hacer las preguntas, cómo se van a interrogar, es un sistema anglosajón. ¿Sí? El orden en que se van a oír las partes y cuántas audiencias se van a realizar. Usualmente ya la Corte dice, bueno, pues las audiencias por la parte actual se van a realizar tales días, de tales a tales horas, y las de la parte demandada tales días, de tales horas, y van a participar tales abogados o tales consejeros, este en primer lugar, este en segundo lugar, este en tercer lugar. ¿Sí? Y tienen tanto tiempo para desarrollar sus argumentos. Y el abogado pues ya tiene que ir listo con sus argumentos orales. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Vamos dejándolo hasta aquí por hoy y ya mañana ya iniciemos ya con esto de la fase oral de los alegatos. ¿Sí?